Bienvenidos a Noticias WOW, el único noticiero sin censura que te dará toda la información a primera mano de Colombia y el mundo. Así es que suscríbete y comparte. De San Benito Abad, Sucre. Segundo, de las romerías que llegan de diversos lugares del Caribe, del Córdoba, de Sucre, de Bolívar, a una tierra de milagros. Esta es una tierra de milagros. Ojalá esos milagros se hagan realidad, no solamente en las oraciones, en la reflexión espiritual que se hace en la basílica, sino que se vuelvan realidad en la historia de Colombia. Se puedan volver realidad los deseos, las esperanzas, las ganas de un futuro mejor en estas tierras y en toda Colombia. Para eso estamos aquí luchando en una forma colectiva, no individual, como un pueblo. Dicen que los españoles trajeron el Cristo que está en la basílica, que las gentes tocan esperanzadas y le dieron ese color oscuro, el color de nuestras pieles, de los afros, de los indígenas, de la gente que vive bajo el sol. Dicen que los españoles lo hicieron para que la población que habitaba en esta región se pudiera sentir identificada con esa figura, se pudiera sentir identificada con esa lucha, ese sacrificio, esa resistencia, pero también esa liberación. Liberación. En cierta forma, el Cristo, imagen de la tierra de los milagros en la Basílica Menor, es el precursor de una gran corriente religiosa que hoy ocultan, que hoy silencian, que es la de la teología de la liberación. El Jesús de los pobres, el Jesús del campesinado, el Jesús indígena, el Jesús de la mujer excluida, de la niñez a la que no le dan educación, de la gente a la que le han quitado la tierra, a los familiares de las víctimas de las masacres, a los y las resistentes, un Cristo del pueblo. Eso es lo que está allí, en esa Basílica Menor. Y quizás por eso su importancia en la región, simbólica indudablemente, pero es un símbolo fuerte, porque es un símbolo de resistencia. Hoy estamos aquí congregados, no pude venir la semana pasada y quise cumplir, porque no podía haber un precedente de un posible presidente popular que no le cumpliese a la gente, como si lo han hecho todos los presidentes que durante 2 siglos han existido en esta tierra. Y hoy estamos ante una manifestación anfibia, tal como es la región. Una región del agua y de la tierra. Este no es el problema, el agua. Esta es la bendición en la tierra de los milagros. Es este agua que nos rodea, que a veces penetra en forma de inundaciones por la mala gestión de los gobiernos. Este agua que nos rodea es la gran riqueza de la región. Y tenemos que verla, claro, como sinónimo de la vida, pero también como sinónimo de las luchas. Quería venir aquí al San Jorge. Había leído las historias de Orlando Falsborda. No sé cuántos lo hayan escuchado aquí. Escribió unos libros formidables sobre la región. Y leyendo esos libros aprendí del conflicto que existía alrededor de la tierra y de la resistencia campesina por la tierra. La región de García Márquez, indudablemente, porque su familia nació en Sucre, Sucre.
Es aquí donde se construyó el Macondo real de Colombia. Leyendo esos libros muy cerca de aquí, en Ciénaga de Oro, Córdoba, pude reconocer que mi esfuerzo era un joven todavía, un joven universitario, estudiando en Bogotá, pero que en vacaciones llegaba al pueblo que me abría sus brazos, Ciénaga de Oro. Ya la casa donde llegaba no existe, ya no tengo casa en Ciénaga de Oro. Pero allí leyendo, fui encontrando el sentido de una lucha. Cualquiera que llega al aeropuerto de Montería, muy cerca donde está la hacienda del presidente Uribe, puede darse cuenta, si quisiera recorrer el territorio, de la enorme injusticia que se ha construido en Colombia y del sentido de esta lucha que hemos iniciado a través del pacto histórico. Es que allá están tierras fertilísimas, hermosísimas, de las más hermosas de Colombia, de las más fértiles de América, donde se hunde una vara y se puede llegar a 1 metro de tierra fértil, a 2 metros de tierra fértil hacia abajo. Tierra absolutamente bendita para la producción de la alimentación del ser humano, para calmar el hambre de la gente. La función esencial de la tierra fértil es esa: poder producir la alimentación de la humanidad. Es así como se construyó la cultura humana. Por eso la palabra cultura está ligada a la palabra agricultura, el cultivo de la tierra y el cultivo del cerebro. Esa es la esencia de la civilización, la raíz de la civilización. ¿Y qué fue pasando en el tiempo? En el tiempo fue pasando que estas tierras, algo desconocidas por los españoles que llegaron, pero muy conocidas por los indígenas que estaban, que ya cultivaban las tierras, se fue llenando de hombres y mujeres libres, de campesinos que tenían su propia tierra. Fueron quizás tumbando selvas, fueron quizás abriendo tierras fértiles a la alimentación. Quizás la única forma de comunicarse con el mundo era el agua, este agua bendita, estas ciénagas, el río, el San Jorge, el Sinú, el San Jorge que llega al Cauca y el Cauca que llega al Magdalena y el Magdalena que llega al mar. El gran río de la patria al final fue construyendo una nación que se llamó Colombia. Fue el agua, como las sangres en las venas, lo que nos fue permitiendo construir una hermandad, un pueblo, una multitud, unas personas, unos seres humanos que podían tener voluntad propia y también tener objetivos comunes. Así se construyó este territorio. Este territorio no fue de señores feudales que llegaban en los navíos desde España. Este territorio no fue de señores esclavistas que traían a los negros a la fuerza desde el África para ser vendidos en Cartagena, para que fueran la fuerza del trabajo de las grandes haciendas españolas o de las minas del oro. Este territorio fue de gente libre, del verdadero pueblo de Colombia, de las verdaderas raíces libertarias sobre las que podemos construir una democracia, un país que se pueda llamar nación. Esta es la raíz de Colombia. Esta es la verdadera raíz de Colombia. Por ahí la prensa, ciertos directos amigos y amigas que hay allí que me quieren mucho, andan diciendo que somos muy radicales,
extremistas, dicen. Catalina, tierra y dignidad, un saludo. Que somos radicales. Radical viene de raíz. Radical es una palabra que sale de la palabra raíz. La mayoría de los candidatos y candidatas que no logran siquiera alcanzar el 1% en las encuestas, no tienen raíz. Su debilidad consiste en eso, en que no tienen en la nación colombiana, en su historia, en las necesidades de la gente, raíz. Son gente sin raíz, nacidos a veces ni siquiera en Colombia, nacidos de una manera y no tienen la culpa por ello, en que se les impidió a partir de su gran estatus social el contacto real con la Colombia profunda, el contacto real con la tierra, el contacto real con el asadón o con la máquina de una fábrica, el contacto real con el agua, el contacto real con el pueblo. La diferencia, y por eso estamos liderando la intención del voto en las encuestas, la diferencia conmigo es que este candidato tiene raíz. No estamos hablando tonterías, estamos recogiendo, porque no me lo he inventado yo, las luchas de décadas y yo diría de siglos de la gente sencilla de Colombia. No estamos pidiendo el apoyo de la gran Fedegan. Para eso está la Cabal. No estamos pidiendo el apoyo de los banqueros de este país, 5. No estamos pidiendo el apoyo de los latifundistas que han vuelto improductiva la tierra que debería generar alimentos. Si llego a la presidencia es por un apoyo de millones, por un apoyo que es de la gente que trabaja todos los días, que lucha todos los días, de la mujer trabajadora y luchadora por su familia, por su hogar, del hombre que bajo el sol es capaz aún hoy de conseguirle el alimento no solo a su familia, sino a la nación colombiana. Si gano es porque el pueblo me ha apoyado. Si gano es porque habrá un presidente entonces que le responda a un interés, no al interés del gran poseedor y despojador de tierras, no al interés del gran banquero usurpador de las ilusiones, no al interés del parásito que vive robándose por decenas de miles de millones de pesos el erario. A eso no responderemos. Le responderemos exclusivamente porque debemos nuestro triunfo a ello, al pueblo sencillo de Colombia. Por ellos esta lucha, este esfuerzo. Por eso estamos aquí en la manifestación anfibia. Por eso leímos allá en la época de la juventud a Orlando Falsborda y reconocimos que así como las tierras fértiles que están rodeando el aeropuerto de Montería están simplemente dedicadas como pastizales en su mayor parte a tener una vaca de vez en cuando en realidad van escondiendo el lavado de activos del narcotráfico en Colombia. Así también vemos aquí arrinconados contra la ciénaga, contra las aguas que eran la bendición al pueblo campesino. Ellos tienen las tierras, los campesinos casi que se ahogan en el agua. Esa es la gran injusticia de Colombia. Cuando hablamos de esto, entonces, siempre me recogen una frasecita por aquí, una frasecita por allá. Mira, ahí está hablando Petro, el que genera el discurso del odio, dicen.
Los que odian son los que arrinconan los campesinos en las ciénagas, en los páramos, allá en las tierras altas. Los que odian son los que cogen una sierra para aterrorizar. Son los que levantan los fusiles para matar. Son los que realizan las masacres en las noches y en los días y van regando de sangre el territorio de la gente humilde, indígena y campesina de la región. Yo no puedo entender cómo se le dice al que denuncia que es el que odia y en cambio al que mata se le alaba. ¿Qué clase de transformación degradada ha tenido la política en Colombia? En donde el que denuncia la injusticia es el que odia según ellos, y en cambio el que asesina y masacre es el héroe libertario de la nación. Los que odian son esos. El Cristo negro, el Cristo oscuro del pueblo, ese Cristo estaría aquí, no estaría allá. No estaría alabando la injusticia, estaría sacrificándose para que hubiera justicia. Hay que hacer una lucha por la justicia social, porque eso es lo que nos lleva a la paz. La paz no es un tratado firmado entre gente armada. La paz es garantizar los derechos de la gente. Los derechos de la gente es lo que permite la convivencia social. Hay un derecho a alimentarse, hay un derecho a vivir, y la Constitución de Colombia le creó al campesinado de Colombia un derecho a tener la tierra, un derecho a existir con dignidad. Y por eso a los que odian al pueblo, a los que le despojaron las tierras, a los que se compraban por allá el notario y por allá el capitán de policía y por allá a los sicarios, y llegaba a las haciendas, llegaba a los terrenos de los campesinos para sacarlos a la fuerza, a pesar que hubieran habitado allí 10, 20, 50, toda una vida, y se fueron apropiando a través de las escrituras de la tierra. Escrituras que siempre son falsas, porque estas tierras son baldíos nacionales. Expropiadores ellos. Vienen a decirnos los expropiadores que somos nosotros el expropiador, solo porque le decimos a la gente que pueda recuperar sus derechos. Ellos expropiaron a la gente del derecho. Nosotros queremos apropiar a la gente del derecho a vivir. Expropiar es lo contrario de apropiar. El movimiento de los expropiadores tiene el poder, ha gobernado a Colombia desde hace 2 siglos. Es que le expropiaban al negro y a la negra su libertad, se les olvidó. Es que fue gente como nosotros los que, luchando incluso en el ejército libertador, apropiaban al negro y a la negra de libertad. Fueron ellos, los mismos negros y las mismas negras, las en los palenques se apropiaron de su derecho como seres humanos a ser libres. Y entonces, según la prensa de hoy, son los negros y las negras los que odian. Son los negros y las negras los expropiadores, cuando simplemente quieren defender los territorios colectivos ancestrales, allá como lo vimos en la ciudad de Cartagena. Ellos no son los expropiadores, ellos fueron expropiados. Y aquí en el San Jorge, desde otra latitud del Caribe colombiano, con otras composiciones étnicas y culturales, la hermosa región de la tambora, de la cumbia, de la música del caimán, y la hermosa región de las músicas de los Montes de María y de las gaitas,
y la hermosa región de las bandas, del porro, de lo que yo llamo la música sinfónica del Caribe, el verdadero jazz, que no se escucha en Bogotá, no se escucha en las capitales, incluso ha sido invadida en su propio territorio por las rancheras y los corridos que los narcos traen en grabaciones. Esta hermosa tierra ha vivido otra expropiación, la expropiación de la tierra. Y el pacto histórico debe recomponer esa injusticia. Y no es un discurso del odio. Odio es arrinconar al campesinado en el agua, mientras ellos se quedan con las tierras fértiles de las cuales no son genuinos propietarios. El pueblo campesino de Sucre supo desde hace mucho tiempo organizarse, luchar por la tierra. La respuesta a esa lucha en un comienzo del Estado fue la reforma agraria. El abuelo de un señor como Germán Vargas Lleras, que hoy no se acuerda de él, propuso leyes, actitudes, acciones, creó instituciones para que hubiera una reforma agraria en Colombia. Allí nació el INCORA, por ejemplo. Allí se fortaleció la caja agraria, que se llamaba, y que era de crédito para el campesinado. Allí nacieron instituciones de protección para la compra de cosechas, como el IDEMA, por ejemplo. Nacieron instituciones para la investigación de las semillas, para hacer más productiva la tierra, como el ICA. Nació una institucionalidad para el campo. Había una voluntad y una certeza en quienes dirigían la nación, en el sentido de que si la tierra se democratizaba, el país se podía desarrollar. Esa no es una idea de Petro. Esa es una idea que nació entre el liberalismo de hace tiempo, que la construyó el fundador del Partido Liberal, Manuel Murillo Toro, que la levantó como bandera un general que peleó por estas tierras de origen antioqueño, Rafael Uribe Uribe, que se volvió revolución en marcha desde un gobierno de uno que tenía sangre costeña, Alfonso López Pumarejo, e hizo la ley 200 y pregonó la necesidad de ponerle impuestos al latifundio improductivo para que se volviera productivo. No fue Petro el que se inventó esa idea, fue el presidente Alfonso López Pumarejo. Y esas ideas fueron recorriendo los pueblos. Los pueblos campesinos de pronto dejaron de ser conservadores y empezaron a ser liberales. Y empezó a crecer la organización y la movilización campesina, la de los pescadores, la de los obreros del río Magdalena, y empezó a construirse en Colombia una democracia, una posibilidad de esperanza. Eso no lo hizo Petro, eso lo hicieron los genuinos líderes populares del Partido Liberal en nuestra historia. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con esas ideas? ¿Qué le pasó a la historia de Colombia? El odio surgió cuando se levantaban las banderas de la reivindicación popular de la justicia social. El odio, los que sí odian, los que sí construyeron el discurso del odio, se abalanzaron no solamente con palabras, sino con machetes, escopetas, fusiles, ametralladoras, y asesinaron esos líderes, a Rafael Uribe Uribe y a Jorge Eliezer Gaitán, y hundieron en sangre la esperanza, la interrumpieron en la historia de Colombia, cortaron la vena de una posibilidad histórica de democracia, de justicia social, y hundieron este país en la violencia de la cual aún no salimos. Fue con violencia que silenciaron
los gritos de democracia y de justicia que por todo lo largo y ancho del territorio nacional se había vuelto pueblo, se había vestido de rojo y levantaba las banderas de una revolución en marcha. Por eso mataron a Gaitán. Y por eso con Gaitán mataron 300,000 campesinos y campesinas de Colombia. La violencia la hicieron sobre estos ríos. Llenaron de tinte rojo las aguas, como en el libro de la Biblia, hecho por los que odian, acribillando, descuartizando, desapareciendo al pueblo de Colombia. Y es un pueblo que resiste. A pesar de los hechos de la historia, a pesar del genocidio, de una y otra violencia consecutivas, la gente sencilla de Colombia ha resistido. Ha guardado las banderas. Quizás se ha silenciado por el terror. No se expresa porque en la esquina hay alguien que escucha y que manda la razón, y por la noche llega el de la moto y dispara. Y sin embargo, en el corazón, en el cerebro, siguen las ideas, siguen los deseos, sigue la esperanza. Hasta que esa esperanza encuentra una forma de expresarse, de volver a aparecer. Es como un torrente de la historia que de pronto se volviese subterráneo, que tuviese que a través de las rocas internas ir transcurriendo, porque ya no puede aparecer a la luz del sol, porque si aparece a la luz del sol lo interrumpen, lo asesinan. Y ese torrente subterráneo de pronto se va juntando. Esa es la palabra resistencia, en eso consiste. Se va encontrando una con otra, se va organizando, se van juntando los corazones de la gente, se van juntando las ideas, se van juntando los liderazgos, y de pronto aparece como en un volcán una erupción popular. Eso somos hoy nosotros. Por eso tenemos raíz, no somos artificiales. No estamos hechos de plástico, no nacimos en cuna de oro, somos de la misma sangre del pueblo, estuvimos en los mismos subterráneos resistiendo, aguantando, hasta que vimos la oportunidad de la unidad popular, la oportunidad de volvernos poder, la oportunidad de cambiar la historia de Colombia. Han pasado décadas de sangre, sí. Han pasado décadas de terror y de miedos. Pero el pueblo está vivo. Las necesidades están vivas. La esperanza está viva. Y no erupcionamos desde nuestras raíces populares para vengarnos, para odiar. Se engañan quienes creen que en nuestro corazón se abrigan ese tipo de sentimientos que bien inundaron los corazones de quienes han tenido el poder en Colombia. Nosotros no somos como ellos. No nos vamos a vengar si ganamos, si estamos en el poder. No solo por las enseñanzas del que oscuro fue tallado y reposa en la Basílica Menor de San Benito Abad. No solo por esas enseñanzas, sino porque Colombia en su propia enseñanza histórica nos demuestra que su camino no puede ser el de la violencia, que no podemos continuar venganza tras venganza en los ciclos eternos de la violencia. García Márquez en uno de sus libros decía que los colombianos nos matábamos por orgullo. Esa es la venganza, un orgullo. Rehacer a través de la violencia lo que ya no se puede devolver. Lo que el río se llevó, las sangres que el río se llevó, no tornarán sino en la lucha constructiva
de la nación por la cual esas sangres fueron derramadas. Nuestra actitud, si ganamos la presidencia, no va a ser vengarnos. No es que no vamos a expropiar el ubérrimo que han dicho. No le vamos a expropiar las tierras a los hermanos que mataron aquí a la gente del Cabildo que nos contaba Viloria. No vamos a quitar nada. Vamos sí a construir unos instrumentos que nos permitan que esa tierra fértil vuelva a producir alimentos para la gente. Porque en la base de ese hecho tan simple que ha descubierto la humanidad desde hace quizás 10.000 o 20.000 años, desde que hay historia en el planeta Tierra, que es que la tierra sirve para cultivar, que ya no es necesario coger un fruto del árbol como hacen los simios y a encontrarlo o de pronto pescar ahí en el río, sino que se puede producir la alimentación a través del trabajo humano y gracias al sol y al agua y a la energía de la tierra. Ese hecho tan simple, conocido tan de lejos por la historia de la humanidad, es lo que queremos recrear en la actual historia de Colombia en el siglo XXI. Que la tierra sirva, si es fértil, para producir los alimentos de la gente. No es para tenerla como un instrumento de poder improductivo. Entre más tierras tengas, señor, eres más señor. Eso decían los feudales. Ese mundo ya pasó. Entre más tierras tengas sin producir, no tienes más poder, simplemente eres un depredador. La tierra es para producir alimentos. Y por eso hemos propuesto una política agraria que es diferente de una región a otra, porque diferentes son las regiones de Colombia. No es lo mismo la altillanura llanera o las tierras agrarias de las montañas de Boyacá o los páramos que circundan el Cauca o las tierras del Caribe. Son realidades diferentes. Aquí en las tierras del Caribe hay 4 millones de hectáreas de tierra fértil que no producen una mata de yuca. Como en el Magdalena Medio, tenemos una tierra que podría producir la alimentación de toda Colombia y exportar incluso a otros pueblos con hambre, y apenas si pasea una vaca por allí de vez en cuando, porque sus poseedores solo tienen esa tierra para lavar los dólares. Pongámosle un impuesto a esa tierra. En tierras fértiles, latifundios de más de 500 hectáreas deben pagar por no producir. Deben pagar tanto que el poseedor actual o las ponga a producir, paga impuestos y gana plata, pero gana el pueblo en el sentido que ahí se producen alimentos, o las vende. Si no quiere, las vende libremente. El Estado estaría dispuesto a comprarlas. Eso no se llama expropiar. Esto que estoy proponiendo incluso es muy conservador. Es más conservador que lo que propuso Alfonso López Pumarejo y lo que propuso Jorge Eliezer Gaitán. Petro no está proponiendo una radicalidad, está proponiendo lo que hacen los países modernos con la tierra para que la tierra y la agricultura se modernicen. Tan atrasado está el pensamiento político colombiano, tan atrasadas las ideologías de quienes gobiernan y de quienes escriben y dicen en la prensa, que consideran que estas ideas son extremistas. Esto es lo que hace el pensamiento liberal en el mundo, no el pensamiento socialista o comunista. Esto es lo que hace el capitalismo en el mundo, no el socialismo ni el comunismo. El capitalismo de Corea del Sur, de Japón,
de China, de Taiwán, de Francia, de Alemania, de los Estados Unidos, del Canadá, lo primero que hizo para poder construir la industria fue modernizar la agricultura. Fue utilizar hasta el último centímetro cuadrado de tierra fértil para producir. Nosotros estamos botando la tierra fértil. Y este gobierno quiere hacerla producir, quiere que la agricultura vuelva a ser uno de los motores de una economía productiva, porque es la única forma en realidad de generar la dignidad a través del trabajo. Colombia no puede seguir viviendo del carbón ni del petróleo. Colombia tiene que vivir de su tierra, de su agua, de su sol, de sus cerebros, a través del conocimiento. Y si el Estado compra las tierras, ¿a quién se las entregaría? ¿A ustedes? ¿Al campesino? Ojo, campesinos, en primer lugar a la campesina. Porque la mujer ha demostrado cuidar más la tierra, más la alimentación, porque cuida la vida y la genera. Una reforma agraria femenina. Mire qué tanto odio hay en estas palabras, en estas búsquedas. ¿Qué tiene de odio el querer que las dueñas de la tierra en Colombia sean las mujeres del trabajo? Se las compramos a buen precio a los latifundistas. No vamos a caer en la radicalidad que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se creó en estas tierras allá en 1970, produjo. Dijeron: hay que comprar la tierra por avalúo catastral. Y claro, los latifundistas se roban al Estado no pagando impuestos, porque colocan un avalúo catastral que vale huevo en comparación con el precio comercial de la tierra. Ya no puede decirse vale huevo, porque el huevo sí que está caro. Ya toca inventarse otra palabra. Y está caro precisamente porque en Colombia no hay una reforma agraria, porque importamos los insumos para las gallinas, los insumos para producir, y esa importación masiva incluso de alimentos va dejando a la gente campesina en las esquinas de los pueblos del Caribe montando en mototaxi, usando mototaxis, usando una moto en vez de la tierra, usando una moto en vez del agua, usando una moto donde el dinero del pobre circula por el bolsillo del pobre para llegar a otro bolsillo del pobre. Y ese billete del pobre no genera la riqueza. Lo único que genera la riqueza es el trabajo. Pues sí, lo que nos proponemos es que millones de campesinas en Colombia puedan acceder a la propiedad de la tierra fértil. Compraremos tierras libremente, fértiles, a buen precio. Y si el poseedor no quiere, pues que pague el impuesto. No le vamos a quitar la tierra, que pague el impuesto. Con el impuesto igual financiaremos la compra de las tierras. Esa es la reforma agraria que proponemos. Es una reforma agraria en donde el campesinado, en vez de estar aquí arrinconado, pueda empezar a tener los vientos de libertad de las tierras y llegar aquí a lo que hay que llegar, no a ahogarse, sino a pescar o a disfrutar simplemente del paisaje, o respirar, o sentir que el mundo laboral no es solamente del sacrificio muscular, no solamente es del uso del cerebro para producir, sino que también es el espíritu, la cultura, el poder componer un porro en la ciénaga, a los lados del río San Jorge, y con esa música poder brindar plenitud en la existencia a quien la baila, hombre o mujer, a quien se enamora bailando, a quien en las noches debajo de la luna siente la pasión de ser colombiano, de ser colombiana.
Eso quería yo dialogar con todas y todos ustedes aquí en el San Jorge. Aquí perdimos las elecciones. Dicen. Yo creo que se las robaron. En toda La Mojana, una mancha azul dijo que Duque ganaba. La mancha azul de la victoria de Duque en el sur de Sucre coincide con la mancha del paramilitarismo. Duque aquí ganó por el influjo de las armas ilegales del narcotráfico contra el pueblo campesino. Lo digo una y otra vez, Duque aquí ganó por fraude, por terror, por el uso ilegal de las armas del narcotráfico. Hoy se trata de cambiar la historia. Como dice Poncho Zuleta, se volteó la arepa. Se volteó la arepa en Colombia. Y la arepa se voltea en La Mojana. Que lo sepa el gobernador de Sucre y que lo sepan los latifundistas. Aquí va a haber un gobierno que defiende al que trabaja, al pobre, al campesino, a la mujer, al negro y la negra, al pescador. El latifundista podrá hablar conmigo como un ser humano puede hablar con otro ser humano, pero no espere que yo me arrodille. Ellos representan una cosa atrasada, nosotros representamos otra, la modernidad y la justicia. Y podemos llegar a acuerdos, podemos pactar. Colombia tiene la suficiente riqueza y belleza para que todos y todas podamos vivir en el mismo territorio. No los vamos a despojar, no van a ir, sus nietos jugarán fútbol o béisbol con los nietos y las nietas de los campesinos. Esa es la paz. Un pacto por la tierra, un pacto para producir alimentos, un pacto por el agua, para que el agua sea la fuente de la vida y no mate en tiempos del cambio climático. Un pacto por la dignidad, un pacto por un Caribe hermoso que dio a luz a uno de los mayores poetas del mundo, García Márquez, un escritor de los relatos de gente, porque ya el libro estaba escrito en sus corazones, en sus lenguas, en sus cerebros. Él simplemente lo recogió de una manera hermosa y se lo entregó al mundo. Y por eso fue premio Nobel, un verdadero premio Nobel. Él nació aquí. Él es de este pueblo como yo lo soy. Y esa belleza que se puede recoger allí es porque hay una belleza de la gente, de la cultura. Esa belleza de la gente y de la cultura es lo que tenemos que potenciar, lo que tenemos que volver una realidad en la base misma de la nación. La Colombia del pacto histórico es el recobro de la justicia, de los torrentes resistentes que se fueron juntando clandestinos y que hoy erupcionan para volverse mayoría popular. El año entrante, toda la región del sur de Sucre, toda La Mojana, será una gran región que levantará las banderas de la lucha campesina, las banderas de la mujer y la igualdad, las banderas de la libertad, las banderas de la paz. La Mojana será territorio campesino y de paz. Esa es la promesa del pacto histórico.